Quiero que vayamos al Salmo 11. Quiero hablar qué debemos de hacer cuando las leyes morales, las leyes que Dios ha escrito, se empiezan a desmoronar. ¿Por qué es necesario confiar en Dios? David nos da unos ejemplos y unos principios, la razón de por qué confiar en Dios cuando las leyes se están desmoronando, los fundamentos de una nación, sea de una nación, de una iglesia, sea lo que sea, los fundamentos se desmoronan. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Ven? Salmo 11. Dice, mire lo que dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte, cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este salmo es un salmo muy poderoso. Mientras meditaba en él y lo estudiaba, unos dicen que este salmo lo escribió David cuando huía de Saúl. Sabe que David fue como unos 15 o 13 años fugitivo, huyendo de Saúl. Huía de Saúl porque quería matarlo Saúl. Y muchos historiadores dicen que él escribió este salmo cuando iba huyendo. Y vemos lo que él dice en este salmo. La primera palabra que él dice. ¿Por qué? Porque los fundamentos, ¿verdad? Saúl lo estaba buscando para matarlo. Entonces, las leyes no valían. Saúl estaba quebrando todas las leyes. Todos los fundamentos en los que el reino de Saúl había sido fundado, no le importaba en las leyes. Y David está con unos amigos aquí y dice, mire lo que dice él: en Jehová he confiado. La primera palabra que él empieza: en Jehová he confiado, en él he puesto mi esperanza, él es mi refugio. En él, otras versiones dice, Jehová es quien me guarda, me protege. Y David le está diciendo esa palabra a las personas, a sus amigos que le decían, ¿cómo decís a mi alma que huya? ¿Cómo me están diciendo que huyan? Otras veces David había huido de Saúl. En otras veces David había escapado, pero en este salmo David quiere dejar, y el Espíritu Santo quiere dejarnos unos principios en los cuales nosotros tenemos que confiar. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué poner nuestra esperanza en Dios? ¿Por qué? Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte? Los amigos de David le estaban diciendo, David, tú tienes que huir a las montañas. Los montes eran los lugares donde corría la gente a esconderse, porque desde lo alto ellos podían ver al enemigo. Pero David dice, ¿por qué ustedes me están diciendo que huya a los montes? Pero los amigos tenían, lo que los amigos estaban diciéndole era algo lógico. Tenían razón los amigos, carnalmente, ¿verdad? Tenían razón, ¿por qué? Porque dice el versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco y ponen sus saetas sobre su arco para asaetear en oculto a los rectos de corazón.
Esa era la condición, esa era la situación en que David está pasando. Y él dice: en Jehová he confiado. Él da una respuesta a sus amigos y dice: yo en Jehová he confiado, no confío en la experiencia. David tenía experiencia, era un guerrero. Había derrotado a Goliat, había derrotado a los filisteos. La Biblia dice que cuando David salía a la guerra, regresaba victorioso. Y entonces, hermano, David le está diciendo a sus amigos: en Jehová he confiado. No he confiado en mi experiencia, no he confiado en el conocimiento, no he confiado en lo que yo tengo, sino en Dios he puesto mi esperanza. Porque los enemigos de David no eran enemigos que se podían ver. Usted puede leer el versículo 2 donde dice que estaban en lo ocultos esperando a David, esperando un movimiento. ¿Para qué? Para matar a David. No eran enemigos que los iba a ver visibles, no, eran enemigos que planeaban y se escondían para saetear en lo oculto. La palabra oculto está hablando de lo densa, más tiniebla. Y David dice: ¿saben qué? Si yo huigo a los montes, si yo escapo, el enemigo me va a alcanzar, porque yo no sé dónde está el enemigo. Y el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo difícil, es un tiempo de persecución, y Dios quiere una palabra para tu vida. ¿Por qué puedes confiar en Dios? ¿Por qué puedes descansar en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario poner nuestra esperanza en Dios? David fue un fugitivo. A David lo buscaban para matar. Y lo que a él le decían era correcto: huye a los montes, huye, porque si Saúl te encuentra te va a matar. Él está planeando, él está escondido, él está escondido. Tú no sabes cuándo te puedes encontrar con ellos y te van a matar. Y te van a matar. Y hay tres cosas en este salmo: lo que Dios es, lo que Dios hará, hermano. Y Dios es rey. Y hermanos, David no corre a los montes, David alza sus ojos por la fe, alza sus ojos al cielo. Dice: en Jehová he confiado. Hermano, este es un salmo que usted puede usar allá afuera cuando la gente se acerque. ¿Por qué? Porque allá afuera hay pánico y usted tiene que pararse firme, usted tiene que actuar diferente, usted tiene que caminar diferente, y la gente tiene que preguntar: ¿por qué tú tienes tanta paz a pesar de la persecución? Y usted puede decir: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y usted puede empezar a explicar por qué usted confía en Dios. ¿Por qué usted confía en Dios? David dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape? Si él huía, hermano, si David huía, los que lo aconsejaban, ellos iban a poder pensar: pero si este confía en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, los ojos del mundo están sobre los cristianos en medio de la persecución, en medio de las situaciones. La gente está viendo cómo usted se comporta, cómo usted actúa, si las situaciones lo desesperan, si las situaciones lo ocultan. Hermano, hay mucha gente, muchas iglesias que muchas veces las han cerrado. ¿Por qué? Porque llegan los rumores. Pero Donald Trump y el ICE están bajo del gobierno de Dios. Y David, viendo la situación, David viendo todo lo que estaba pasando, era lógico lo que ellos le estaban diciendo. Porque es aquí los enemigos, los malos. Había tanta violencia. Parecía que ellos estaban gobernando. Parecía, hermano, que Saúl era el dueño, era el que gobernaba. La violencia, las situaciones difíciles, los fundamentos de la palabra de Dios, los fundamentos de la ley se habían desmoronado. Por eso el versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Cómo ha de vivir el justo? Lo van a destruir. Y justo es todo aquel que tiene la vida de Jesús.
todo aquel que tiene a Jesús en su corazón, justificados pues por la fe, creo que está en Romanos, tenemos paz para con Dios. Dice, si los fundamentos fueran quebrados, ¿qué ha de hacer el justo? David, tú eres justo. Tú eres justo, pero mira, los fundamentos han sido quebrados, la ley ha sido quebrada. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú contra un gobierno? ¿Qué puedes hacer contra un rey, David? Si los fundamentos ya no hay derechos, no hay amor al prójimo, no hay nada de eso. ¿Cómo ha de vivir el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿A dónde ha de correr el justo? ¿Dónde tiene que esconderse el justo? Y David responde. Y David responde en el versículo 4. Porque Dios creó el cielo y la tierra, hermano. Dios creó el cielo y la tierra. Y Dios no nos creó y simplemente nos abandonó. Y ahí vean ustedes cómo hacen. Ahí vean la humanidad cómo se relaciona. Ahí vean cómo. No, Dios nos creó, nos cuida y Él rige la tierra. Él sigue rigiendo las leyes de la tierra. Él nos sustenta. La Biblia dice que Él nos creó y en Él subsistimos. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos cuida. Jesús sabía eso. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, Pilato le dijo, tú sabes que yo tengo la autoridad y el poder para dejarte ir. Y Jesús le dijo, ningún poder, ninguna autoridad tuviera contra mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Jesús era un carpintero, sí, pero él entendía que aunque él iba a la cruz, aunque él estaba sufriendo y a pesar de que él parecía que no tenía poder, él sabía que Dios seguía reinando en el cielo y lo porque él estaba sufriendo es porque tenía que cumplirse la voluntad de Dios en su vida. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, que sea lo que nos pase, como dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios conforme a su propósito. Amén. Amén. Y David está pasando una situación similar a la que tú estás viviendo, similar a lo que en este país se está viviendo. Y David responde a los que le decían, ¿sabes qué, David? Huye. ¿Sabes qué, David? Escóndete. ¿Sabes qué, David? No vayas a la iglesia, no vayas a la oración, no vayas a la vigilia. Y David responde, en Jehová he confiado. David, ¿por qué confiabas en Dios? ¿Cuáles eran las razones que tú tenías para confiar en Dios? ¿Cómo tú me puedes decir que confiabas en Dios? ¿Por qué confías en Dios? Si mira, Saúl está gobernando, un hombre malo, perverso, que no tiene misericordia y te quiere matar. Podríamos decir lo mismo de este hombre que está de presidente, un hombre que no quiere a los hispanos. ¿Y por qué nosotros confiamos en Dios? El 4, Jehová está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Wow. Esa es la razón por la que confiamos en Dios. Porque Dios dice, tiene su trono. Y solamente el trono se le da a los reyes. Él está diciendo, Dios es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey. Por eso yo he confiado en Dios, porque reconozco que Saúl, arriba de Saúl está Dios gobernándolo. Y eso tiene que entrar en su corazón. Tiene que entender que arriba de Donald Trump, arriba de Lice, está Jehová de los ejércitos. Su trono está en el cielo y Él gobierna en el cielo y en la tierra. Él cuida de nosotros. Por eso usted tiene que correr a la palabra, el refugio en la palabra de Dios. Por eso David dice, en Jehová he confiado. ¿Y por qué yo confío? Porque Él es rey y Él, su trono está en el cielo. Y Él nos cuida y Él vigila lo que los hombres hacen, tanto malos como buenos. Dice Jehová está en su santo templo. En ese tiempo no había templo.
Pero en la fe, David estaba diciendo, Dios está cerca de mí. Dios está cerca de mí. Por eso yo he confiado en Dios, porque Jehová tiene en el cielo su trono. Él es rey. En aquel tiempo Saúl era rey, pero David entendió que Dios era rey de reyes y estaba sobre Saúl. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mira lo que David está diciéndole a las personas. Dios es rey y Él está en el cielo y Él está pendiente de lo que los hombres hacen. Él está viendo todo lo que sucede aquí en la tierra. Él es un rey. Él es un rey que gobierna y Él está pendiente. Por eso David tenía la confianza en Dios, porque él sabía que Dios veía todo lo que él estaba pasando, la persecución, el sufrimiento. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sabe qué es examinar, hermano? Escudriñar, ver con cuidado, detenerse. Y eso es lo que Dios está haciendo. Aunque parezca como en los tiempos de David, que los malos parece que gobiernan, que los malos tienen la última palabra, no son ellos. David está dejando un principio diciendo, Dios siga en su trono. Él está viendo lo que los hijos de los hombres hacen. Examina, ve. Él es un rey que está viendo y también es un juez justo. Y David por eso tenía su confianza en Dios. Porque a pesar de las situaciones que estaba viviendo, él sabía que Dios era rey y que era un juez justo y que él daría el pago a los buenos tanto como a los malos. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Se imagina? ¿Por cuál era tanta la confianza de David? ¿Por qué David dice en Jehová he confiado? Porque levantó sus ojos por la fe y vio a Dios en su trono. Y vio a Dios no como un rey que no se importa de las personas, sino un Dios, un rey que está viendo y examinando cada situación, cada acción que tú haces aquí en la tierra. Examina a los hijos de los hombres. Hermano, tú sabes cómo tú estás viviendo. Tú sabes cómo estás viviendo y conforme a esta palabra, Dios dice, Él está examinando a los hijos de los hombres. Él examina nuestro corazón. ¿Sabe otra cosa? Mi fe, David no tenía su fe puesta en un concepto. David había puesto su fe en una persona, porque Dios es una persona. Dios es una persona, hermano. Dios es una persona. Dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por eso es que usted tiene que confiar en Dios. Porque Dios sigue en su trono. Hay una historia en Hechos capítulo 26, donde Pablo está testificando ante Agripa y está dando su testimonio de cómo Dios lo había rescatado. Y él le empieza a hablar de que Dios se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en medio de esa historia le dice, pero cuando yo regresé de Asia, vine al templo. Y estando en el templo adorando, los judíos
vinieron y me apresaron y me querían matar, lo estaban matando, pero recibí auxilio de Dios. Auxilio de Dios. ¿Y sabe quién envió? La Biblia dice, hermanos, que no sé cuántos soldados vinieron para llevar a Pablo. Y él lo vio, mire, ¿cómo vio Pablo? Pablo no dijo, oh, la suerte me acompañó. Oh, de dicha fueron a avisarle al centurión. No, dijo, he recibido auxilio de Dios. Él reconoció que Dios era el que había movido aquel ejército para poder guardarlo a él. Cuando Pablo iba a ser trasladado para otra cárcel, la Biblia dice que los judíos habían hecho pacto y no comían ni bebían hasta que mataran a Pablo. Y la noticia llegó al sobrino de Pablo y vino este joven y vino a Pablo y Pablo lo mandó al centurión. Y la Biblia dice que este hombre armó un ejército con caballos, lanzas para que guardaran a Pablo y no le fueran a hacer nada. Y ahí veo, hermano, Dios gobernando a los seres humanos, Dios guardando, como dice su palabra, conforme a su propósito y llamado. Yo no sé si Pablo estaba pensando en eso cuando escribió Romanos. Dice, todas las cosas ayudan a bien conforme a aquellos que aman a Dios, conforme a su propósito y a su llamado. Y David sabía que Dios lo había llamado para reinar. Y tú tienes que saber que Dios te ha llamado para un ministerio, te ha llamado para algo grande. Y si Dios te trajo a este país y tú estás caminando en sus propósitos y en su llamado, tú estás guardado por Él. Él sigue siendo el rey de tu vida. Él sigue gobernando. Jehová está en el cielo y en su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. La Biblia dice en Primera de Pedro, creo que capítulo 1, versículo 7, dice que nuestra fe va a ser probada. Y hay circunstancias que Dios permite para probar nuestra fe. Podemos ver la historia de Job, la de Josué. Parece que Dios, pero al final podemos ver, como dice Josué, Dios estaba en el asunto. Parecía que Dios no estaba en el asunto, pero Dios estaba en el asunto. Dios sigue gobernando. Aunque las situaciones parezcan difíciles, Dios sigue gobernando. Y Dios es justo. Dice Jehová, el 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la maldad, pero al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios mira y dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Ama la violencia. Dice, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Por eso le dije, la fe de David no estaba en un concepto, sino en una persona. Porque dice, su alma, está hablando de Dios. Y la Biblia dice que el hombre se hizo alma viviente y Jesús es Dios. Por eso la fe de David estaba en una persona. Dice, en Jehová he confiado, en Jesús está mi fe. Mi fe no es un concepto, mi fe no es algo por allá, mi fe es una persona que tiene alma. Jesús es Dios. Jesús es en Getsemaní, dijo, mi alma está triste. Y David está diciendo, escuchen lo que dice la palabra, su alma los aborrece. ¿A quiénes? Aquellos que aman la maldad. David había puesto su fe en una persona, en un rey que es justo, en un rey que tiene una personalidad, un carácter. Ahí había puesto su fe, que Dios cuida al justo.
Siguiente dice, pero al que ama la maldad, al que ama. No el que hace maldad, sino aquel que está entregado a la maldad, aquel que ama la maldad. Su alma los aborrece. Él es rey, Él es justo, Él mira. Y el 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades. David sabía, ¿sabe qué? David sabía que Dios era rey y que era juez también. Porque solo un juez puede determinar el castigo de cada persona. Y él dice, sobre los malos hará llover, ¿qué? Calamidades. Por eso David dice, en Jehová he confiado. Él es rey, Él tiene un reino, Él sigue gobernando y Él es un juez justo que pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esa era la fe de David. Esos eran los principios de David. ¿Por qué él dice, en Jehová he confiado? Porque levantó los ojos a Dios y lo vio como rey. Y lo vio siendo rey. Él es rey. Como rey justo. Y dice, ¿sabes qué? A las personas que lo estaban diciendo, huye, David, escóndete. En Jehová he confiado. Él tiene su trono en el cielo. Tal vez ustedes no lo miran, tal vez ustedes no lo han experimentado, pero yo lo he experimentado. Él mira, Él es rey y Él está viendo que aunque parezca que los fundamentos, las leyes o lo que establece se están desmoronando, Él sigue viendo a los hijos de los hombres. Y Él dice, Él juzgará. Él juzgará en un día. Él juzgará. Él es un juez justo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Sabe qué es cáliz? Es un recipiente. Es donde está la maldad, el pecado. Y David dice, cuando ese cáliz esté lleno, Él les dará el azufre. Pero si usted tiene a Jesús, la vida de Jesús, como predicaba el pastor Juan el domingo pasado, si usted tiene la vida de Jesús, si usted ha pasado de muerte a vida, hay una esperanza para usted y hay una bendición para su vida, que es la que dice en el 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Y sabe una cosa, ninguno de nosotros éramos rectos, pero hubo uno que fue recto y Él es el que vive en mí. Él es el que vive en mí. Él es el que vive en mí. Por Él es que yo soy recto ante los ojos de Dios. Por Él es que yo soy justo ante los ojos de Dios. Como decía, ¿verdad?, el pastor en el texto que leía, y nosotros andábamos en otro tiempo. En otro tiempo éramos este tipo de personas que estábamos en oculto para saetear. Pero después que recibimos a Jesús, nos tornamos hijos de Dios y podemos tener nuestra confianza en Él. Podemos confiar en Él, hermano, en Él. Las pruebas van a venir, pero Dios es el juez. Dios es el que está por nosotros. Quisiera que pusiera a Segunda de Tesalonicenses. Parece que esta iglesia estaba pasando por una situación difícil también. Segunda de Tesalonicenses, del 7:8. Está ahí. Y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los
los ángeles de su poder y llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios, es necesario que muchas veces pasemos por situaciones como la de David. Es necesario. Pero Dios quiere que en las situaciones que nosotros pasemos, le conozcamos y confiemos plenamente en Él y seamos lo que dijo Jesús, luz en el monte. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone bajo una canasta, sino la pone en un monte alto para que todos la vean. Hermano, usted es la luz, usted es la respuesta del miedo allá afuera. Usted es el que tiene que llevar la palabra, la confianza y llevar esa palabra y decir, ¿sabe qué? Yo confío en Dios porque Él es el Señor, su trono está en el cielo, Él gobierna y Él es un Dios justo. Amén. Y la bendición, esta bendición es tremenda, ¿verdad? La que Él dice al final. Escuchen lo que dice. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Hay una promesa. ¿Y sabe qué significa eso? Mirar su rostro. Significa, se refiere a una experiencia de su presencia continuamente, a vivir, a conocerle aún más su carácter divino y a estar cerca de Él. Porque usted solo puede ver el rostro de alguien que está cerca. Y David dice, ¿sabes qué? Esta es la fe que yo tengo. Mantenerme confiando en Él. Y sé que un día veré su rostro. Y para terminar, quiero que vaya a Apocalipsis 22. Vamos a leer todo. Apocalipsis 22, del 1 al 4 lo vamos a leer. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, que es el pecado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz ni de lámpara de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Y dice, y verán su rostro y su nombre, el nombre de Dios en nuestra frente. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Pertenencia. Pertenecemos a Él. Póngase sobre sus pies. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe las situaciones de cada uno de nosotros. Yo no sé la situación que tú estás pasando, situaciones que tú no tienes el control. Pero Dios dice en este día que Él está en el trono. Él es justo. Y Él está viendo todo lo que nosotros estamos pasando en esta tierra. Mantente firme, hermano. Firme. Y hermano Marlin, ¿cree que puede ayudarme con el piano? Quiero que cantemos una alabanza.
Porque sabe una cosa, cuando tú entiendes a Dios, cuando tú entiendes cuando Dios ilumina tu corazón, hay cosas que pasan. Y hay una palabra que Dios habló a mi corazón después de entender esta palabra. Y está en el Salmo 28. Salmo 28. La compartía en un grupo de oración, donde Dios dice, donde David dice, no sé si tiene la Nueva Traducción Viviente, brother. Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo deseando tú semejante a los muertos que descienden al sepulcro. ¿Lo tiene? Así. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos, oh Dios, a mi voz, pues si guardare silencio, mejor sería darme por vencida y morir. Eso tiene que haber en nuestro corazón. ¿Por qué David dijo eso? Porque en la palabra de Dios hay vida y hay dirección. David entendió que si Dios guardaba silencio, él iba a ser derrotado, él iba a fracasar. Y él dice, si tú guardas silencio, Dios, es mejor ya darme por vencida, porque no voy a tener victoria. Y esta es una palabra que Dios habló después de hablarme esta. Dios trajo paz a mi corazón, levantó mi corazón de donde estaba. Y eso entendí yo, que si Dios guarda silencio en los momentos difíciles, vamos a caer derrotados. David entendió que en la voz de Dios estaba la fuerza. David entendió que en la voz de Dios estaba la dirección. David entendió que en la voz de Dios estaba la victoria para toda situación. Por eso él dejó escrito, si tú guardaras silencio, es mejor darme por vencido y declararme ya muerto. Pero Dios aún sigue hablando y él dice, yo sigo en mi trono, yo sigo gobernando las naciones, yo sigo gobernando.